En nuestra vida en algún momento hemos sufrido y la que quisiera traer esta noche es hablar del sufrimiento. No como algo malo, sino para entender qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de este tema, del sufrimiento. ¿Qué es lo que habla Dios acerca de esto? Probablemente hemos sufrido por un breve tiempo, por horas, por días, por meses o por años, ¿sí? Y esto que a veces nos cuesta entender el porqué, Dios tiene un porqué. Y en su palabra hay un porqué. Algunos pueden sufrir por cosas que quizás los hombres los miran y dicen, bueno, eso es consecuencia de tus actos, de lo que vos hiciste. A veces alguno puede sufrir por cosas que quizás son, entre comillas, banales, pero para la persona es un sufrimiento, es una carga, es un problema. Y quizás no somos nosotros quienes tengamos que pesar esa situación, sino entender de que hay un sufrimiento y que hay una persona que está necesitando de ayuda. A muchos les acontecen situaciones globales, ¿sí? Catástrofes, hablamos de cosas hechos naturales, a través de los cuales sufren porque perdieron todo, porque perdieron seres queridos, porque perdieron una vida quizás. Otros podemos hablar de situaciones en las que hay guerras, ¿sí? Muchas gracias. Y quizás a veces no podemos entender o dimensionar el por qué esa situación se generó, pero sí sabemos que hay personas que sufren privadas de la libertad a través de esa situación, que sufren por un ser querido que está luchando y a veces no entendemos. Hay personas que sufren por cambios gubernamentales y que esto les trae consecuencias, no solo a su vida personal, sino a su vida de su negocio, su sustento, su sueldo. Y también genera situaciones. Y muchas veces también son situaciones que se generan antes aún de que suceda. Y las personas sufrimos y vamos sufriendo. Y no quiero llevar esto a un plano de la situación de conmiseración de cada uno, sino que pensemos cuál es el origen de esto, por qué sucede esto. Puede ser que personas que sufren por la muerte, por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, por una situación que los ata a tener que ocuparse de esto. A personas que sufren por su aspecto físico y se ven mal, y estamos hablando quizás no solamente de un adolescente, de un joven, sino personas grandes, y que les trae consecuencias, y que les perturba en su vida consecuencias, y que les genera situaciones en las que no pueden manejar muchas veces. Quizás muchas personas sufren por soledad, y eso vemos mucho en el mundo, ¿no? Personas que, aunque están incluidas en grupos o acompañadas de personas, sufren de soledad. Y a veces no podemos entender esa situación, muchos de nosotros probablemente no lo podamos entender, pero entender que a veces eso también es un problema y que las personas están angustiadas y tristes por eso y que padecen por eso. Muchas de estas cosas a veces no tenemos respuesta para dar, ¿no? Es decir, suceden y podemos ir al caso más extremo, una catástrofe, un terremoto, una inundación, una persona pierde todo y perdió todo el que era bueno y el que era malo, el que tenía mucho y el que tenía poco. Y a veces las personas se preguntan, ¿y Dios qué hace con eso? ¿Y por qué Dios permitió eso? Y muchas veces no tenemos respuesta o no podemos dar una respuesta. Ahora bien, la humanidad es creación de Dios. Este mundo es creación de Dios. Y Dios creó las cosas. Y dice la Biblia que en su Hijo, en Él se sustentan todas las cosas. Y por algo creó a las personas. Y por algún motivo, sabiendo aún que el hombre iba a pecar, creó a las personas. Y dio salvación y dio a su Hijo Jesucristo. Pero Dios se reveló. Y las respuestas, muchas veces, aunque nos cuesta entender que es así, están en la Biblia. Y a veces no podemos dimensionar y decir cómo es que Dios puede contestar sobre tal situación que me está pasando, sobre tal acontecimiento que me está pasando.
¿Cómo es que Dios puede hablar puntualmente por mi caso, por mi persona? Bueno, Dios contesta en la Biblia. Y a veces, aunque no lo querramos ver, Dios habla a través de su palabra. Y Dios nos da esas respuestas. Y Dios, por sobre todas las cosas, para poder entender esta situación, debemos entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Y que si hay alguien que no merecía sufrir de ninguna situación, era el Hijo de Dios, era el Hijo del hombre, el cual se hizo hombre para que nosotros pudiésemos tener una oportunidad. En la Biblia podemos encontrar estas respuestas, podemos encontrar un montón de estos problemas y personas que les sucede habitualmente y vemos historias que leemos domingo tras domingo aquí en este lugar o leemos en nuestras casas y la palabra de Dios está repleta de estas situaciones. Ahora, ¿por qué viene esto? ¿Por qué sucede esto? En Génesis 3 se nos relata una situación en la cual el hombre, y no la vamos a hablar, pero sí tener presente el contexto de la situación, en el que Dios dio al hombre potestad sobre toda la creación. Tenía que señorear sobre toda la creación. Y hay algo que tenía que hacer, era obedecer. Y las personas debemos obedecer, pero no debe obedecer a las personas porque sí, sino obedecer a nuestro Creador. Dice la Biblia en Génesis 3 que el hombre escogió no obedecer a Dios, sino más bien escogió ser como Dios. Y buscó conocer lo que Dios conocía. Ante una tentación, ante una situación, el hombre decidió tomar eso. Y Dios le había dicho que no debía desobedecerlo, no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No debía hacerlo. Y ante la advertencia de Dios, del Todopoderoso, el hombre decidió. Y el hombre decidió y el sufrimiento llegó a todos los hombres. Y las consecuencias de esa situación pasó a todos los hombres. Y ninguno de nosotros puede negar que el pecado de Adán, el cual cometió, nos ha afectado, nos afecta a nosotros. Nos afecta de tal forma que hoy vivimos en un mundo corrompido, en un mundo alejado de Dios, un mundo que no busca a Dios. Y seguimos viendo en lo general, hablo de esto, en lo general de la sociedad, personas que hablan de Dios, que invocan el nombre de Dios, pero que no obedecen a Dios. Y hoy usted me podría preguntar, bueno, el sufrimiento pasó a los hombres seguimos sufriendo por consecuencia del pecado que cometió Adán. Ahora, aún así, los hombres hoy, y hace 50 años, y hace 100, y hace 200, y hace 1000, después de ese acontecimiento, seguimos desobedeciendo a Dios. Y por supuesto que hay consecuencias. Dios es un Dios de amor, que nos ama, pero es un Dios de obediencia. Y debemos obedecerle, pero las personas deciden que no. Y al Dios Todopoderoso, Creador del universo, y me incluyo, le decimos que no. Y le decimos que no porque tomamos nuestras propias decisiones. En Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahí lo que dice la Biblia es que fuimos hechos pecadores, estamos armados de pecados. ¿Y por qué? Pero porque por nosotros mismos hemos pecado. David decía, en el vientre de mi madre he sido concebido en pecado. Y el pecado pasó a los hombres. Y todos, a medida que vamos creciendo y vamos caminando y hablando, cometemos errores y cometemos pecados y vamos en contra de la obediencia a Dios. Y hacemos lo que no corresponde delante de Dios. Pero Dios proveyó un rescate. Dios proveyó aquello que necesitábamos, a su Hijo Jesucristo. Y por ese motivo, Jesucristo murió en la cruz. Para que ese sufrimiento cese en algún momento, en un futuro que es pronto, como dice la Biblia,
tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros. Y eso que es constante y que sucede, como dijimos, a todos y trasciende y alcanza a todos, Jesucristo vino a morir a este mundo para que ese sufrimiento deje de ser. El sufrimiento también, o podemos decir que el sufrimiento trae un mensaje de compasión. Muchas veces nos provoca compasión. Muchas veces vemos que alguien está sufriendo y nos provoca eso. Dice en Mateo 25:35, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y fui forastero y me recogisteis, y estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora, a quien ejerce esa compasión, también le sucede dolor. Ahora, no hay mejor compasión, no hay compasión más sublime, más suprema, que la que tuvo el Hijo de Dios para con nosotros. En que no solamente nos vio sufriendo, con la imposibilidad de acercarnos a su presencia, sino que también, aún sabiendo que le íbamos a fallar, Él se acercó a nosotros y nos dio de su compasión, y nos abrazó, nos buscó, y nos dio salvación y vida eterna. El sufrimiento no solo trae compasión, sino también trae un mensaje de unidad. Y ahí quizás a nosotros como hermanos, como iglesia, muchas veces vemos a personas, amigos nuestros o hermanos nuestros en la fe que sufren, que pasan por alguna situación y que nosotros podemos acercarnos. Y nos acercamos y oramos con esa persona y le ayudamos en lo que podemos ayudarle. Ahora Dios nos dio una solución también. En Juan, en el capítulo 17, versículo 21, Jesús oró diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y así deberíamos ser los cristianos, uno como Cristo. El sufrimiento sin duda está a la vuelta de la esquina, podríamos decir, está en nuestras vidas, está al minuto siguiente del que vivimos, pero la compasión, el consuelo de Dios está cerca si estamos unidos. El sufrimiento no solo trae compasión, no solo trae unidad, sino también trae consuelo. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto nos habla de que no solamente nosotros podemos consolar, sino que somos consolados. Y como dijimos antes, somos consolados con la consolación de Dios, que excede todo y que supera cualquier situación. Dios nos consuela, aún estando en tribulaciones, como leíamos. Y seguramente estamos en tribulaciones. Y muchas veces nos pasa en el trabajo, en casa, en la escuela, en el colegio, en donde estemos, en el club, en donde estemos, hay tribulaciones o pasamos por tribulaciones. Y aún así, podemos acercarnos a Dios y Dios nos consuela. 2 Corintios 1:7 dice, y nuestra esperanza está, el respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y ahí nos habla otra vez de unidad. Nos habla de la posibilidad de tener unidad, de poder estar juntos, sabiendo que mi hermano, que aquel que tengo cercano, mi prójimo, está pasando por una situación en la que necesita consolación. Y que no solo Dios, que es el Dios de toda consolación, nos la puede dar, también nosotros podemos acercarnos y ser de bendición para esa persona. Jesucristo nos dio el ejemplo. En Juan 15:20 dice que el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y este pasaje nos habla, y lo podemos conectar con el libro, con Mateo, en el capítulo 5,
que nos habla de que bienaventurados somos cuando por la causa del Señor sufrimos. Y dice el pasaje, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Porque el sufrimiento no solamente es lo que nosotros podemos provocar, sino también que por causa del nombre de Jesucristo padecemos. Y quizás ahí tenemos que pensarnos como quienes somos hijos de Dios, en saber de que la aflicción, el sufrimiento, la tribulación también llega para el Hijo de Dios. Y por el nombre de Dios somos vituperados, somos blasfemados. Dice el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo, dice que pueden mentir contra nosotros, ¿sí? Mienten contra nosotros. Y aún así somos bienaventurados. Pero podemos también pensar que en la confianza de su consolación. En el libro de Juan, en el capítulo 16, se nos habla del versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quizás la tribulación, el padecimiento, puede ser que sea a causa de Jesucristo, y es algo que a veces no entendemos, como el Señor mismo dice que somos bienaventurados por eso. Estando en la situación, sin duda, es difícil. A todos nos ha pasado, estando en el colegio queriendo testificar o testificando y que se burlen de nosotros. Estando en el trabajo, que hablamos que vamos en la iglesia, que creemos en Jesucristo y nos dicen, bueno, vos te dejás dominar quizás por esa religión y quizás no estamos, es decir, pudiendo explicar realmente lo que Dios hizo en nosotros, porque quizás nosotros mismos nos frenamos o nos detenemos porque no podemos avanzar, porque el sufrimiento, lo que nos dicen nos trae sufrimiento. Ahora, cuando lo decimos, cuando testificamos, cuando les contamos a otros que Jesucristo es aquel que puede salvar una vida y que nos salvó y que nosotros somos beneficiados por eso, el sufrimiento es como que se va. Aún así, somos vituperados, somos blasfemados y aún así, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Y ahí quizás nosotros deberíamos pensar, ¿qué deberíamos hacer ante el sufrimiento? El sufrimiento, en primer lugar, nos debería provocar, muy difícil lo que voy a decir ahora, nos debería provocar adoración. Nos debería provocar agradecer al Señor. Nos debería provocar entender de que Dios es aquel que está en el control de todas las cosas y que por su causa padecemos o sufrimos. El Dios poderoso, que tiene poder para todas las cosas, es el que está de nuestro lado y que nos puede ayudar, que nos puede guiar para poder entender la causa de ese sufrimiento. Pero no solamente nos debe provocar adoración, sino también nos enseña. El sufrimiento nos enseña de que Dios tiene algo para nosotros. Dios puede hacer algo para nosotros. Cuando vamos a la Biblia encontramos en el libro de Job la historia de Job y vemos una persona que era recta, justa, delante de Dios. El mismo Dios habla de esto así. No encontramos en el resto de la Biblia cualidades de esa forma que el mismo Dios pone sobre una persona. Siervo justo, un hombre que realmente honraba a Dios. Aún así, tuvo que padecer. Y Dios permitió que padeciera. Y el capítulo 42, el versículo 4, dice, oye, te ruego, está diciendo, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y a veces un sufrimiento, un padecimiento, aún los que podemos decir personas perfectas, intachables, padecen o sufren, pero
hay un fin. Job fue enseñado, Job aprendió de esa situación, Dios abrió sus ojos y por supuesto que fue una persona mejor de la que había sido. Nuestra actitud tiene que ser de adoración, nuestra actitud tiene que ser de enseñanza, de aprender del sufrimiento, pero también nuestra actitud tiene que glorificar a Dios. Y otra vez, pensar en glorificar a Dios, quizás nos pueda llevar un pasaje al libro de Hechos, en el capítulo 5, solo el versículo 41. Hechos 5, 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y nos lleva a pensar de que sí, podemos sufrir, pero también podemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios, no solo como dijimos en el primer punto, en adoración, sino también gloria a Dios mostrando a otros, estando gozosos de que aún en una situación de padecimiento por causa del nombre de Jesucristo, nos trajo alegría, nos dio un testimonio a otros para que puedan entender de que Dios es el Dios de toda consolación, es el Dios que está presente, el Dios que nos bendice, el Dios que nos puede ayudar. Las personas nos van a observar como cristianos y es ahí que nosotros podemos glorificar a Dios y podemos mostrarles quién es ese Dios del que hablamos, el cual hace en nosotros de bendición. Jesús sufrió y murió por nosotros en la cruz, pero Dios le levantó de los muertos. Y cuando vemos esa situación y cuando vemos lo que le sucedió, podemos entender un poco más de que esos padecimientos para nosotros fueron bendición. Y que nuestros padecimientos, o lo que nosotros sufrimos a causa del nombre de Jesucristo, no se compara con nada. No tiene relevancia, porque Dios, siendo perfecto, descendió a este mundo y vivió como nosotros y nos mostró que Él podía vivir sin pecado. Y nosotros hemos pecado y nos alejamos de Él. Ahora Dios nos mostró que podemos darle gloria agradeciendo por esas situaciones en las que pasamos. El sufrimiento también trae un mensaje de advertencia. Y Amós, el profeta Amós, en el capítulo 4, hablando Dios a través de Amós, le escribe al pueblo de Israel y dice: los trastorné como cuando trastorné a Sodoma y Gomorra. Hasta parecían un tizón retirado del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, Israel, voy a darte el trato que mereces, y puesto que así te voy a tratar, prepárate, Israel, para el encuentro con tu Dios. Dios le habla a Israel y le dice esta situación. Y le dice que se prepare para el encuentro con su Dios. Dios nos llama. Dios te llama. Y quizás quiero enfocarme en este momento particular, en aquella persona que no conoce a Jesucristo como Salvador. Y que no conoce que Jesucristo murió por tu vida en la cruz. Murió por todos nosotros, pero en particular murió por cada uno de nosotros. Y Dios nos llama y nos dice: estás sufriendo, estás padeciendo, bueno, prepárate para el encuentro con tu Dios. Muchas veces, y podemos decir eso, que por cuanto el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, no tenemos oportunidad de acercarnos a la presencia de Dios. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para que podamos tener salvación. Y a pesar de los sufrimientos, a pesar de una vida de sufrimientos, tenemos la seguridad de que un día nos encontraremos con Jesucristo. La pregunta es si todos estamos preparados para encontrarnos con Dios. Y Dios hace una pregunta: si estamos preparados para encontrarnos al encuentro con Dios.
la respuesta demanda esta pregunta demanda una respuesta. Demanda que alguien debe responder. Quienes no conocen a Jesucristo como Salvador, la Biblia nos habla de un sufrimiento eterno. Ya no va a llegar un día en el que esperamos todos, en el que sabemos que nos encontraremos con Jesucristo y que ese sufrimiento ya dejarán, ya estarán en el pasado. Ya no los tendremos más y tendremos que preocuparnos más por ellos. La pregunta es si todos tenemos esta seguridad y si estamos todos preparados para ir al encuentro con el Señor, para acercarnos a la presencia del Señor. La forma de responder a esta pregunta, para quien no conoce a Jesucristo, es poder arrepentirse de sus pecados, reconocer en el Señor que es un pecador, que soy un pecador, y querer arrepentirme, desearle pedirle perdón por los pecados. Esto involucra un cambio en la vida. Esto involucra decir, si yo hacía esto, bueno, quiero dejar de hacer esto para hacer lo que Dios me pide. Eso es arrepentimiento, eso es creer que Jesucristo puede limpiar, cambiar nuestra vida de nuestros pecados. Ahora, también implica recibir. En la pregunta es si estamos preparados para ir al encuentro con el Señor. Y la respuesta debe ser no solamente de arrepentimiento, sino también de aceptar lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y todo aquel que cree tiene vida eterna. Y todo aquel que puede entender esto tiene salvación. Pero también podemos decir que debemos estar dispuestos a seguirle, debemos estar dispuestos a servirle. La salvación es algo completo, ¿sí? No solamente es un beneficio para el pecador en el reconocerle como Dios y que Dios da de su perdón y que aceptamos la obra de Jesucristo, sino también es el compromiso de seguirle, de servirle, de poder estar en su presencia y poder darle honra y gloria a pesar de nosotros. Todo creyente pasa por esta situación. Todo no creyente debería reconocer en Jesucristo a aquel Salvador, arrepentirse y recibirle como Señor. Recibir a Jesucristo de corazón y seguirle es cambiar de vida. La vida vamos a seguir teniendo sufrimientos, lo hemos dicho antes, pero de nuestro lado, a nuestro lado y con nosotros, cada día, cada momento, está la presencia de Dios. Y sin duda las cosas son más fáciles y sin duda las cosas son más seguras cuando estamos en Él, cuando tomamos decisiones en Él, sabiendo que en nosotros podemos fallar, en nosotros nos equivocamos. En esta noche quisiera que podamos terminar pensando esto. Si todos los que estamos aquí estamos preparados para ir al encuentro con el Señor, sabiendo que quien no está preparado no solamente va a tener sufrimiento en esta vida, sino que la Biblia habla de un sufrimiento eterno. Pero quien conoce a Jesucristo como Salvador, sabe que en este mundo tendremos sufrimientos. Dios está con nosotros, pero tendremos un día en que ya eso haya pasado, ya será pasado para nosotros y miraremos para atrás y ya nada habrá que hacer. Dios extiende un día más la salvación para con nosotros. Dios extiende un día más el que nosotros podamos aceptarle como Salvador. Y quien no cree pueda en esta noche recibirle para salvación y vida eterna. Que Dios pueda obrar en la persona, las personas que puedan estar aquí en esta noche, o que están escuchando, que puedan recibir a Dios como Salvador.